Bien, amigos de Nacional, continuando con el programa, estoy en la grata compañía de Luis Terrones, él es secretario general de la Asociación Peruana de Factoring, APEFAC, y con él vamos a hacer un repaso, vamos a enterarnos primero de cómo va el factoring. Como sabemos, este adelanto del pago de la factura que felizmente se dio, ha habido normas que lo han puesto mucho más atractivo para el sistema, para ese sistema que opera de esa manera, pero vamos a enterarnos cómo está funcionando, porque también me dicen que los plazos de pago de facturas se han alargado producto de la pandemia. ¿Cómo está Luis Terrones? Bienvenido, buenos días. Florinda, muy buenos días y saludo a toda tu audiencia emprendedora. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿en cuánto tiempo están pagando los clientes las facturas a sus proveedores, producto de la pandemia? Mira, nosotros como APEFAC hemos encontrado que hay un aumento en los plazos. En promedio, el 2019, nosotros teníamos plazo de pago de alrededor de 54 días. Este año, y producto fundamentalmente de la pandemia, los plazos de pago se han extendido en promedio más o menos 72 días. Eso significa que los deudores, las empresas que le compran a las MIPES, están solicitando plazos más largos para cumplir con sus deudas a través de las facturas. Ajá, interesante. ¿Y cómo está funcionando esto? Porque se dio también una garantía por parte del Estado para que las MIPES pudieran trazar sus facturas, pudieran recibir pago adelantado de las facturas. Sí, mira, la industria de factoring, que es una industria nueva, opera recién en el Perú del año 2016, bajo la ley 29623. En plena pandemia, estamos en un crecimiento, los años anteriores, espectacular, pero de hecho sí se contrajeron mucho las operaciones de factoring, no había facturas en el mercado. El distanciamiento social en realidad generó finalmente que no haya transacciones y no haya facturas. Entonces, tuvimos una caída muy fuerte del 35 y el 40% del volumen de las operaciones. Pero el gobierno sí actuó con reflejos rápidos, en realidad, porque el programa Reactiva y el Fondo Crecer, que en nuestro caso particular beneficia a las empresas de factoring, alcanzó una solución para implementar un programa de garantías con un programa de crédito. Es decir, en un ambiente de mayor riesgo, las empresas de factoring podían coberturar con este fondo de garantía sus operaciones y adicionalmente, como lo que he mencionado ahorita, se extienden los plazos de pago, entonces las empresas de factoring necesitan mayor capital de trabajo para entregárselos como acceso a financiamiento alternativo a las MIPES. Entonces, ya se dictó esta norma, el decreto de urgencia 40, en el mes de abril. Recién la pudimos implementar a finales de julio solamente como garantías. Y aún estamos esperando de parte de COFIDE que lancen el manual operativo de línea de crédito para que las empresas de factoring puedan acceder a estos recursos para llevar más dinero a las MIPES, para darle este financiamiento de corto plazo que tanto necesitan hoy. O sea, no solo es el adelanto de la factura, sino también la opción de que pudieran acceder a crédito. Así es, como expresado ese crédito como adelanto de facturas, ¿no? Como adelanto de facturas. Entonces, el gobierno sí reaccionó rápido, como te dije, dictó el marco legal para que haya dentro de la industria de factoring un programa de coberturas de facturas, pero todavía no sale y estamos esperando el manual operativo para línea de crédito, para que las empresas de factoring tengan capital de trabajo para llevar más dinero a las MIPYMES. Ahora, ¿pero las MIPES están usando o no el factoring? ¿Se han beneficiado? ¿Hay una idea de cuántas han beneficiado? Sí, definitivamente. De hecho, Perú se caracteriza también por tener una brecha muy alta de acceso a financiamiento, ¿no? Las MIPYMES, según estadística de Produce, el año pasado solamente el 6% de las MIPYMES en el Perú pudieron acceder a financiamiento bancario. Entonces hay una demanda muy grande y una oferta reducida. El factoring se trata justamente de cerrar más esa brecha para que tengan una nueva alternativa de financiamiento y puedan acceder rápidamente a crédito de corto plazo con procesos mucho más sencillos, con costos totalmente competitivos y un mecanismo mucho más fácil porque, en primer lugar, no te toma línea de crédito, o sea que tú descuentes tu factura, no reduce tu línea de crédito porque no es endeudamiento puro. Nosotros nos encargamos del cobro de la factura porque ustedes ya la entregaron a la empresa de factoring y el titular de esta deuda son ahora las empresas de factoring.
Y también el proceso es mucho menos engorroso que un metodizado de crédito, porque los bancos se acostumbran, ¿no? Claro, claro. Sí, antes de que repasemos justamente cómo funciona para que las personas que todavía no han accedido a esto lo puedan hacer, los emprendedores, pero del total de las facturas que son no sé cuánto, de lo que se ha usado en el año, de lo que se ha podido utilizar como para factoring, ¿qué porcentaje serán de las MIPES? Si tiene una idea de eso. Sí, de hecho, como número de facturas debe ser muy grande, pero no es igual como volumen, ¿no? Claro. El año pasado entiendo de que a nivel de agosto o septiembre, solamente, pues el dato de SUNAT, que lo escuchamos en la Comisión de Economía del Congreso, ya se habían generado 333 millones de facturas electrónicas. Entonces, finalmente, al año se generan alrededor de 500 millones de facturas electrónicas. Pero la penetración, el conocimiento que tienen las MIPES para utilizar esa factura como una posibilidad de acceso a financiamiento es muy poca. Tan es así que hay economías más cercanas, como la chilena, a través de factoring mueven aproximadamente el 11-12% del PBI. En cambio, en el caso de Perú, es apenas 1.75 del PBI. En el caso de España, estamos en pañales. Claro. Los mercados europeos que tienen más de 50 años de uso del factoring usan cerca del 20% del PBI en adelanto de descuento de facturas a través del factoring. Entonces, es un muy buen mecanismo, es de fácil acceso, pero hay que hacerlo de conocimiento tanto de las MIPES proveedoras que generan la factura, como de las MIPES compradoras, que son las que pagan y finalmente también participan en este proceso de factoring, ¿no? Muy bien, justamente quiero aprovechar con esta pregunta para que le expliquemos muy sencillito y muy breve a las personas que hoy nos están viendo. Vamos a suponer que yo, Clorinda, con mi empresa, tengo una factura por cobrar de mi proveedor XYZ por 10.000 soles. Pero no me va a pagar, justamente se va a demorar 74 días, como me dice. Yo la necesito a los 45 días. ¿No? Entonces o menos que eso. O menos, probablemente, al mes, que es digamos lo ideal. Entonces voy a una empresa que pertenece a PFAC, una empresa de factoring que está en los registros de la SBS, etcétera. ¿Cómo opera esto? Nosotros estamos en condiciones de adelantar las facturas en un plazo de 72 horas. Yo recibo la liquidez de esa factura inmediata. De manera inmediata. Pero sí nosotros hacemos una evaluación, porque no se califica, y muchas empresas MIPE lo van a entender, no se califica exactamente a la MIPE, se califica al deudor que va a pagar la factura, que generalmente es una empresa más grande y tiene un récord crediticio, tiene una serie de información en la cual nosotros podemos evaluar rápidamente. Y por más, inclusive, mala calificación que pueda tener la MIPE, si se olvidó de pagar el teléfono, la luz, y se ha quedado ahí el registro que lo puede convertir en mal cliente, eso para nosotros no es tan relevante. Nosotros, como calificamos fundamentalmente al que va a pagar la factura, empresas que no tengan buena calificación pueden acceder al factoring y en 72 horas recibir la liquidez. Ahora, no recibo el 100%, ustedes me cobran algo, sí, ¿no? Claro. O sea, me habías dado 10.000 soles, hay una detracción y gastos que normalmente es que él nunca la va a recibir tampoco en su factura, claro, que normalmente es entre 7 y el 8%. Nosotros del monto líquido que va a recibir de esa factura, normalmente adelantamos hasta el 90% en 72 horas. Y el 10% restante de ese monto financiable, nosotros lo abonamos apenas cobremos la factura. Entonces, las tasas que nosotros estamos aplicando son totalmente competitivas frente al sistema financiero tradicional, al sistema bancario para crédito de corto plazo en soles. Pero lo bueno es que la empresa recibe su dinero inmediatamente. Sí, no tiene claro, que esperar 90 días. Aquí no van a valorar tanto el costo, sino la rapidez, la inmediatez, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno equipararlos. Sigamos que frente a una MIPE que sí tiene acceso al crédito, endeudarse con el sistema financiero versus obtener el adelanto de mi factura a través del factoring, ¿cuántos son los costos equivalentes? Son muy similares a los del sistema financiero en crédito de corto plazo, porque esto es un crédito de corto plazo en soles. Y la gran ventaja es que no es engorroso el trámite,
Yo puedo sea, ser ¿está en beneficiado 20% inclusive, más o menos? ¿20%? sí, algo menos. Son rangos. En promedio podría estar aproximadamente 20% al año. Pero, como estamos hablando de una operación que normalmente son 90 días, el descuento es mucho menor porque es proporcional. Entonces, adicionalmente a esto, tengo la ventaja que el trámite es muy rápido. Puedo inclusive ser beneficiado aún teniendo una mala calificación crediticia. Y no me encargo yo ya de cobrar, se encarga la empresa de factoring que desconté mi factura. Y adicionalmente también no ocupa tu línea de crédito, porque normalmente las empresas tienen una línea de crédito y si tienen un adelanto con los bancos, usan parte de esa línea, te come tu línea de crédito. El factoring no te come, la deja completamente libre. Perfecto, esas son unas ventajas. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? También, quedó pendiente también que se publicara una lista de los proveedores, de los clientes malos, de los que no pagaban las facturas. Y ahí quiero reconocer también que el Perú tiene un muy buen marco regulatorio de factoring a través de la ley 29623, pero el decreto de urgencia 13 que fue dictado por este gobierno en enero ha dado mejores condiciones a la ley, la ha perfeccionado y yo creo que tenemos sí una de las mejores leyes de la región, pero hay que implementarla. Entonces, esas mejoras van a hacer que el proveedor MIPE tenga mayor poder de negociación. ¿Qué no se ha todavía implementado, señor Terrones? No se ha implementado el reglamento de la ley. Y es muy importante que las leyes que se publican en el peruano, que una publicación ya, pero también hay plazos para elaborar el reglamento. SUNAT, MEF y PRODUCE tienen que elaborar el reglamento de esta nueva ley y llevar finalmente al plano operativo las características de la ley. Y parte de las mejoras, como te dije, todas están dirigidas fundamentalmente a dar mayor poder de negociación a los proveedores para que tengan la libre negociación de su factura. ¿Qué no pueden hacer los proveedores? ¿En qué todavía están atados de manos? De hecho, hay demasiado control el gran cliente comprador. Muchas veces no acepta la factura por una serie de condiciones. A pesar de los días que le ponen que 8 días, a los 8 días tienen que aprobarlo. Sí, igual pues hay veces, como eran antes, o por lo menos actualmente son 8 días útiles, y las empresas deudoras que tienen que aceptar la factura en la plataforma de la ICLB o la Cámara de Compensación de Valores, tiene que, si a los 8 días puede decir, hay una diferencia de centavos, el día 30 cae martes y mi caja siempre paga los viernes, o el bien está todavía en observación a ver si tiene la calidad requerida. Se inventan 1000 cosas para no aprobar la factura. Entonces, hoy, con la nueva ley, ahora van a tener 8 días calendario. Y si no aprueban la factura en 8 días calendario, la factura desaparece, se muere. Con lo cual, ellos no van a poder utilizar el IGB, porque hoy por hoy una empresa deudora puede no aceptar el factoring y utilizar el crédito fiscal en su favor. Entonces, eso ya no se va a hacer. También se va a publicar una lista de empresas que bloquean el factoring, porque hay empresas que le obligan a la MIPE a hacer el descuento de su factura, pero con el banco que ellos quieren. O inclusive con su misma área de tesorería para tener alguna carga financiera menor a favor del gran deudor, ¿no? El comprador de la factura. Entonces, eso ya no se va a poder hacer con la nueva ley. Y ese perfeccionamiento de la ley va a generar una ley potente donde se va a beneficiar fundamentalmente a la MIPE y su acceso a financiamiento. ¿Cuánto de retraso tiene ese reglamento? El decreto de urgencia 13 se publicó en enero. O sea, vamos a entrar a los 9 meses, que está dentro de los plazos. Debería publicarse este año, por lo menos la prepublicación. Un poquito atrasado, ¿no? Generalmente son 90 días, ¿no? Que se demora un reglamento de salir. Lamentablemente entiendo que hay efectos de la pandemia y urgencias, inclusive algunos temas que van más allá de los técnicos y son más políticos, pero lo mismo nos ha pasado con este decreto de urgencia 13, que mejora el actual marco regulatorio, como el decreto de urgencia 40, que fue publicado en abril y le daba a las empresas de factoring un fondo de garantías para asumir más riesgos y colocar más dinero, y un fondo de crédito para tener más capital de trabajo que soltar a las MIPES. Eso tampoco, el fondo de garantía ya está funcionando desde julio, de manera ciertamente limitada porque el apalancamiento es solamente 3 veces. Muchos fondos. ¿Cuánto debería ser? Mira, yo creo que con 5, una palanca de 5, es decir, de los 150 millones,
la industria de factoring solamente puede apalancarlo por 3, 450 millones de facturas. Si fuera por 5, con la misma plata, nosotros podemos tener más operaciones coberturadas. No le estamos pidiendo más dinero, sino tan solo que el Estado quizás asuma algún riesgo adicional de darle mayor palanca al fondo. Todos los fondos de garantía están entre 5 y 7. 5 sería muy bueno porque los 150 millones se hacen 750 en facturas coberturadas. Entonces, estamos esperando que se optimice el manual operativo de garantías y esperamos que salga para comenzar a usar el manual operativo de línea de crédito. Uh-huh. ¿Y eso de quién depende? ¿El produce? ¿De quién? ¿La cancha de quién? ¿El MEF? Actualmente está en manos de COFIDE. Ellos han recibido el encargo, tanto del MEF como del produce. Están un poquito lentos en COFIDE. Sí, nosotros tenemos una comunicación con ellos. Quizás, evidentemente, no tienen tantas manos puede ser, para atender están en reactiva, están con varias cosas. Pero yo también considero que deberían confiar más en el sector privado y trabajar más de la mano, ¿no? Porque entiendo que esta parte del sector público trabaja de manera muy aislada y no podemos quizás coordinar tanto como a nosotros nos gustaría para llevar más beneficio a la gente. En otras palabras, para cerrando esta entrevista, aquí la invocación de APEFAC sería un poco de celeridad en las normativas que están pendientes, pisar un poco más el acelerador para que el factoring, con todos los beneficios que hemos escuchado, pueda permitirle a las MIPES o a las MIPYMES poderse financiar en pandemia. Definitivamente el factoring es un gran instrumento que está alineado a la política pública porque inclusive le da valor a la formalización. Tú como formal tienes ya un poder sobre tu factura y poder finalmente acceder a una fuente alternativa de financiamiento. También está muy alineado con el tema de facturación electrónica, con la creación de empleo, con reactivación económica pura. Entonces, consideramos que estamos construyendo una buena ley, pero necesitamos mejorar la parte de implementación. Y ahí creo que se necesita el esfuerzo de todos, la humildad de todos, y saber un poco tocar las puertas y unirnos más para trabajar juntos y sacar las cosas, ¿no? Porque tenemos un potencial gran marco jurídico para impulsar más la industria, pero esto todavía no se no se puede implementar por algunos retrasos técnicos. Y porque las MIPYMES lo necesitan, las MIPYMES necesitan financiamiento, entonces ese debería ser el principal motor, ¿no? Para esto. Claro, por supuesto que sí, nosotros lo entendemos así. Toda la industria de factoring hoy por hoy, en estos 4 años que han sido muy buenos, ha crecido con capital privado y el Estado puede ver en esto una oportunidad para impulsar una industria, apalancar una industria y hacerla una fuente alternativa para que la oferta de financiamiento sea más amplia y no haya un oligopolio bancario que quizás en algunos casos no atiende tan adecuadamente a las MIPES en su necesidad de financiamiento, ¿no? Perfecto. Muy bien, señor Terrones, muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que estos pedidos que está haciendo APEFAC con buen criterio, con muy buena onda, muy buenos términos, sean escuchados y pronto tengamos más noticias. Muchas gracias. Gracias, Florinda. Hasta la próxima entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Amigos, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Pulso Empresarial.